Bienvenidos a Charlas Magistrales, el programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que hoy tiene el honor de presentar a ustedes a una de las 13 ministras que hoy ocupan un sitial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está encargada del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género, un comité que se encarga precisamente de dos cuestiones muy importantes: las políticas públicas en el Poder Judicial de la Federación para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Y por otro lado, pues lo más importante, introducir la perspectiva de género en la labor cotidiana de impartición de justicia. Hoy vamos a platicar con la ministra Yasmín Esquivel Moza, que a la vez es la presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que nos va a platicar acerca de lo que es el Comité Interinstitucional, cuál ha sido su historia, cuál es su objetivo y cuáles son los proyectos que hoy se tienen en este tribunal. ¿Por qué? Con el afán, sobre todo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de liderar en el contexto de impartición de justicia, precisamente la igualdad entre hombres y mujeres. Bienvenidos al programa. Bienvenidos a Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, su programa. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe una de las 13 mujeres que han ocupado un sitial que están ocupando, ella se encuentra en este momento ocupándolo, un sitial en el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel Moza, una mujer que tiene una gran experiencia jurisdiccional en materia agraria, en materia administrativa, que ha presidido la Asociación Nacional de los Magistrados de esta materia y que además es una acérrima defensora de las mujeres y que siempre procura que todas ellas estén precisamente en el afán de progresar, de avanzar, de conseguir esa tan anhelada igualdad entre hombres y mujeres. Ministra, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros en este programa. Muchísimas gracias, ministra Margarita Luna Ramos. Para mí es un placer estar con ustedes aquí en este espacio de charlas magistrales. Y bueno, ¿cómo negarme a una invitación de la ministra Margarita Luna, Maggie, como yo le digo, nuestra querida ministra Maggie? Encantada de platicar en esta mañana contigo. Al contrario, el honor es para nosotros y es un gusto tenerte el día de hoy para que nos platiques. Todos sabemos que en enero fuiste designada representante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Y nada más para ubicar en contexto a nuestro público. El Poder Judicial de la Federación tiene 3 órganos cupulares: la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada uno de ellos tiene su comité de género, pero el Comité Interinstitucional coordina estos 3 comités. Y a partir de enero, la ministra Yasmín Esquivel Moza fue designada precisamente para presidir este Comité Interinstitucional. ¿Podrías platicarnos qué es el Comité Interinstitucional? ¿Cuáles son sus objetivos, ministra? Con muchísimo gusto, ministra Margarita Luna. Efectivamente, el comité es una instancia que integra a los representantes de los 3 órganos cúpula del Poder Judicial de la Federación, que ya correctamente ha señalado. Este comité tiene por objeto promover y coordinar los esfuerzos para unificar los criterios de planeación de la estrategia para institucionalizar la perspectiva de género en el propio Poder Judicial de la Federación, así como para dar seguimiento y evaluar las acciones y proyectos que en materia de igualdad de género realiza cada una de estas instancias. En la actualidad, que tengo el honor en mi carácter de representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en presidir el comité, en el que me acompaña la consejera Verónica de Gives,
como representante del Consejo de la Judicatura Federal, y la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, representante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Iniciamos efectivamente esta nueva etapa del comité con el bagaje y la experiencia que nos legaron quienes presidieron este comité. Justamente la ministra Margarita Luna Ramos presidió este comité y ha dejado y ha aportado su visión, contribuyó a consolidar las tareas que tuvieron para fortalecer esta institucionalización de la perspectiva de género al interior del Poder Judicial de la Federación, así como todo el quehacer jurisdiccional. Mi reconocimiento a las ministras que han transitado por este comité presidiendo lo que fue la ministra Olga Sánchez Cordero, la ministra Margarita Luna y la ministra Norma Lucía Piña. Ahora nos toca a nosotros. La labor a cargo del comité, su misión, sin embargo, aún no se ha agotado, y es con esa convicción de dar continuidad con todo el entusiasmo emprendiendo esta nueva etapa. Como antecedentes para mejor ilustrar al auditorio, quisiera comentarles que este comité surge y se integra el 4 de mayo del 2010 mediante un acuerdo, el 1/2010. Recientemente conmemoramos su 11º aniversario del comité y surge a fin de dar cumplimiento a diversas leyes que a principios de este siglo se expidieron en nuestro país, a través de las cuales esencialmente se atendía los compromisos internacionales suscritos por nuestro país. En primer término tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que facultó a las autoridades de los órganos públicos federales a tomar las medidas necesarias, así como de disponer de los recursos indispensables para la eliminación de cualquier tipo de obstáculos que impidan la igualdad. 3 años después, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, promulgada en agosto del 2006, estableció como objetivo regular y garantizar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres mediante mecanismos institucionales en el orden público nacional. En esta ley se proponen acciones afirmativas de transversalidad y la creación de todo un sistema nacional de igualdad entre hombres y mujeres como herramientas de una estrategia nacional que orienta la consolidación de un programa nacional para la igualdad entre hombres y mujeres. También se previó un diseño y puesta en marcha de la política nacional en materia de igualdad conducida por el Instituto Nacional de las Mujeres. Y derivado de todo ello, en 2007, representantes de los 3 poderes de la Unión suscriben un acuerdo nacional para la igualdad entre mujeres y hombres para promover la igualdad de trato, de oportunidades, orientando estrategias para la eliminación de la discriminación en los ámbitos públicos y privados del Estado mexicano. Posteriormente, como resultado, en diciembre del 2007, el Consejo de la Judicatura Federal encomendó la formalización de una comisión que llevara a cabo las acciones del programa de género. Así es que en febrero del 2008 se creó la Comisión de Equidad de Género, misma que a partir de 2009 se convirtió en el Comité de Equidad de Género, para posteriormente, en febrero del 2010, cambiar su denominación a Comité de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales, con el objetivo de instrumentar acciones para lograr la capacitación, profesionalización, sensibilización de servidores públicos en el ámbito de la igualdad de los derechos humanos. Y es hasta enero del 2008 que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia creó la Comisión de Equidad de Género del Alto Tribunal, y en febrero del 2010 hizo lo propio la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es en mayo del 2010, como lo mencioné hace un momento, que los integrantes del Poder Judicial de la Federación que conformaban los mencionados comités con el propósito de potenciar el compromiso de igualdad de género y la no discriminación como mandatos constitucionales de primer orden, acordaron la creación del Comité Interinstitucional de Equidad de Género, actualmente Comité Interinstitucional de Igualdad de Género. Así es como evoluciona, como nace, como se va desarrollando, y además el acuerdo que lo rige se rige también por unas reglas de operación. Y en este contexto que surge el comité, que toma forma adecuándose a la naturaleza y a las funciones del Poder Judicial Federal, desplegando una importante labor que, sin temor a equivocarme, ha impactado hacia todos los tribunales del país, estableciendo una pauta a seguir
de lo que debe ser la igualdad de género. Así es como se desarrolla, ministra Margarita Luna, todo este comité pues nos ha dado una cátedra. La ministra nos ha dado una cátedra de todo lo que ha sucedido desde la fundación del Comité Interinstitucional de Género del Poder Judicial a la fecha, porque pues sí, como se percatan, pues han sucedido pues muchísimas situaciones de cambio, pero pues todo para ir increciendo, para ir agregando, como ella dice, en el momento en que a cada quien le ha tocado estar en esta trinchera, pues se ha aportado lo mejor, y hoy pues tenemos una mujer muy entusiasta, una mujer que tiene muchos deseos de ayudar a las otras mujeres a lograr la igualdad de género. Yasmín, llevamos mucho tiempo hablando de la igualdad de la mujer, pero pues aún vemos espacios públicos que se encuentra todavía muy subrepresentada. Por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, los porcentajes de mujeres titulares de órganos jurisdiccionales siguen siendo muy bajos. No obstante, que debemos recordar que históricamente se dieron 2 concursos, uno para jueces y uno para magistradas, exclusiva para mujeres, pero aún así nuestros números todavía siguen siendo muy bajos. Yo te pregunto, Yasmín, ¿qué requerimos para una mayor presencia de mujeres en el Poder Judicial de la Federación? ¿Qué falta? Pues en efecto, tienes toda la razón, así es. Esa frase que desde décadas atrás constantemente aludimos cuando hablamos de avances y perspectivas en materia de igualdad, en el sentido de que falta camino por recorrer, para muchos puede sonar trillada, pero es una realidad. Hemos logrado muy importantes avances, sin embargo, aún estamos lejos de la meta. Continuamos en el camino y cada vez requerimos acelerar el paso. Necesitamos más y mejores mujeres en los cargos de juezas y magistradas. Ampliar la participación de la mujer en la vida pública de nuestro país no ha sido un proceso que se haya dado de manera espontánea. No bastó reconocer la plena ciudadanía a la mujer para que de inmediato accediera en términos igualitarios a todas las posiciones de poder. Antes bien, ha requerido de catalizadores para potenciarlo. Ha sido necesario instrumentar distintas vías, por ejemplo, las acciones afirmativas que en nuestro país se han incorporado desde la Ley Federal Electoral mediante las sucesivas reformas en 1993, en 1996, 2002, 2008, cuyo impacto ha sido evidente. La presencia de la mujer, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que entre 1952 y 1991 apenas era del 10%, tras las elecciones de 2009 se elevó al 28%, en 2012 alcanza el 37%, y un impacto similar se percibió en la Cámara de Senadores, alcanzando en 2012 el 32%, y es hasta el 2018 la conformación paritaria del actual Congreso Federal de la Unión y de muchos congresos locales es el resultado evidente de acoger el principio de paridad de género en la Constitución con la reforma político-electoral que tú recordarás, Maggie, de 2014, que eleva a rango constitucional la regla de paridad de género en la postulación de candidaturas a legisladoras federales y locales. Ahora bien, en el Poder Judicial de la Federación, desde luego obedece a otra naturaleza y dinámica diferente que tú bien conoces. Ahora, en el Poder Judicial, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que fue del 6 de junio de 2019, se reformaron diversos artículos a la Constitución General con el objeto de robustecer y ampliar el mandato de paridad de género. En particular, por primera vez se consideró al Poder Judicial establecer en el artículo 94 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá por 11 integrantes, ministras y ministros. Así como la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. Y el 3 de julio del 2019, poco menos de un mes después de que entró en vigor la reforma constitucional en materia de paridad de género, el Consejo de la Judicatura Federal publica un acuerdo muy importante, que es el que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de juezas de distrito mediante concursos internos de oposición, que dio las bases para llevar a cabo concursos exclusivos para mujeres. En este acuerdo se reconoce que para asegurar que las mujeres gocen de las mismas posibilidades
para ocupar los cargos de magistradas y juezas que los hombres, es necesario establecer condiciones adecuadas para acelerar y disminuir esa brecha de género, esa diferencia en porcentajes que había. Y tras la conclusión del proceso, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el resultado fue un éxito. 25 juzgadoras con mejores calificaciones en los últimos 9 años, incluyendo hombres y mujeres, y la mayor participación de mujeres en la historia de los concursos mixtos anteriores. Participaron 1,168 concursantes. Esto significa el cuarto lugar en cuanto al número de participantes en concursos de oposición en toda la historia. 58 concursos realizados desde la creación del Consejo de la Judicatura Federal. Y otro dato importante, tan solo en este concurso de las 1,168 mujeres participantes, representan el 25% del total de mujeres que han participado en todos los concursos de oposición para jueces históricamente. La historia del Consejo de la Judicatura Federal había resultado vencedoras 281 mujeres. Las 25 designadas el día de hoy representan prácticamente el 10% del total que se tenía. La participante con la cualificación más alta en ese concurso obtuvo la quinta mejor calificación en la historia de los concursos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal y la mejor calificación en los últimos 9 años, incluyendo hombres y mujeres. En este concurso de oposición siguió otro para la designación de 30 magistradas de circuito y en la actualidad en sucesivos concursos se implementan ciertas medidas afirmativas para favorecer la mayor presencia de mujeres como titulares de órganos de impartición de justicia. Ahora, en cuanto a la integración en la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, existen 25 posiciones de mayor nivel jerárquico y en ellas la presencia de solo 7 mujeres que representamos el 28%. En el caso de la Corte y el Tribunal, debemos tener presente el diseño de los procesos de designación en cada caso, en los que en un ejercicio de colaboración, en un nombramiento concurrente, interviene el Ejecutivo y el Legislativo y un procedimiento particular por lo que hace al Consejo de la Judicatura Federal. En la Suprema Corte, como bien lo dijo la ministra Margarita Luna Ramos, apenas 13 ministras hemos ocupado este cargo, entre más de 500 hombres, a lo largo de 200 años de su existencia. Tuve el honor de ser designada como la ministra número 12, justo en el mes de marzo de 2019, precisamente por ocupar la vacante que dejó Margarita Luna Ramos, que fue la 10ª ministra en el periodo al concluir su mandato constitucional. Y desde la reforma de 1994, es la primera vez que 3 ministras integramos el Pleno de la Corte y que 2 de nosotras presidimos cada una de las salas por la votación de nuestros compañeros. No omito señalar que la reforma al Poder Judicial Federal, en particular por lo que toca a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, recogen el principio de paridad de género. Es una de las grandes virtudes que tiene la reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, impulsada por el ministro Arturo Saldívar. Se tiene la voluntad política, los instrumentos para actuar y revertir esta situación de desigualdad y la falta de oportunidades que ha marcado la participación de la mujer en espacios de poder, lo que seguramente acelerará el paso para hacer de la paridad la regla y no una esporádica excepción. Así lo veo yo, Margarita. Sí, pero fíjate qué triste. En 200 años de existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 13 mujeres. Eso sigue siendo pues realmente muy triste, muy, muy triste. Y los porcentajes con las acciones positivas que tú has mencionado en cuanto a juezas y magistradas, pues desde luego han ido subiendo. Yo me acuerdo que me había quedado en menos del 25% de porcentaje de juezas y de magistradas. Hoy hablaste ya del 28%, que sí es un aumento, pero no es un aumento.
aumento enorme. O sea, nos falta mucho camino por recorrer, Yasmín. O sea, nos queda mucho trabajo pendiente, pero bueno, yo creo que lo importante es ir contribuyendo con nuestro granito de arena para que esto vaya creciendo, que no vaya hacia atrás, aunque sea pianito, pero que vaya hacia adelante cada vez más, y con el entusiasmo de mujeres como tú, de gente que está comprometida con este movimiento, pues yo creo que lo vamos a ir logrando. Es un cambio cultural lento, complejo, y pues complicado más que nada, y eso hay que entenderlo, pero al final de cuentas lo más importante es que se sigue trabajando en esto. Eso es lo más importante. Pero este es el reflejo que nos has dado, Yasmín, que nos has dado de las mujeres dentro del Poder Judicial. Yo te preguntaría, Yasmín, ¿cuál es el problema que tú consideras es más grave que enfrentan hoy en día las mujeres en nuestro país? Todas. O sea, el problema femenino en nuestro país. Bueno, durante largo tiempo hemos visto que las mujeres hemos enfrentado desigualdad, discriminación, tanto en el ámbito de la vida pública como la privada. La violencia como su mayor y más deplorable expresión. Una violencia que asume diversas formas, es prácticamente todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Los efectos de la pandemia en este rubro han sido devastadores. Son múltiples las cifras que dan cuenta de ello. No solo visibilizando la violencia contra la mujer existe y es grave, sino incluso se ha exacerbado en forma alarmante en este tiempo de la pandemia. Permítanme referir los datos del año pasado, los meses en que vivimos la etapa más álgida de los efectos de la pandemia y las medidas sanitarias implementadas para su contención, en particular el confinamiento, que sabemos confirmó que el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres y sus hijas e hijos cuando sufren de violencia dentro de la familia. La cifra de delitos que afectaron a las mujeres y niñas y niños y adolescentes en el país arrojaba un total de 253.104 presuntos delitos, según el reporte al corte del 30 de octubre de 2020, de acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Lo que significa que esta, a la que se le dio en llamar la otra pandemia, una pandemia en la sombra, cobró un importante y muy lamentable número de víctimas. Ya durante la pandemia, el INEGI en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, en el tercer trimestre de 2020 estimaba que entre enero y septiembre, 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar, con mayor incidencia sobre mujeres que los hombres, advirtiendo un repunte en los meses de junio y agosto, sugiriendo que los efectos del confinamiento en la violencia de los hogares no se presentaron de manera inmediata, sino por el desgaste en las relaciones que esto ha ocasionado. En cuanto a los delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas, carpetas de investigación abiertas, reportadas en los censos del gobierno, revelan que los principales delitos cometidos contra las mujeres son los relacionados al abuso sexual y la violación. Por cuanto a la información que reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de presuntos delitos contra mujeres entre enero y octubre de 2020, está pues el feminicidio con 777, un promedio diario de casi 3 mujeres diariamente víctimas de feminicidio, 2.389 de homicidio doloso, también de mujeres, 48.279 en lesiones dolosas y luego 184.462 de violencia familiar, 3.335 de violencia de género, un máximo histórico desde el año 2015, y 13.867 de violación. Y luego, con relación a las llamadas de emergencia al número 911, se reportaban las relacionadas con incidentes como violencia contra la mujer, más de 221.321 llamadas telefónicas, un máximo histórico. El abuso sexual, hostigamiento sexual, violaciones, violencia familiar, 586.834 llamadas en estos meses, violencia de pareja. Es un ejemplo comparativo refiriendo al periodo de enero a junio
del 2020 y 2021, en la mayor parte de los rubros que he mencionado, percibimos este incremento y tomemos en cuenta que cada cifra nos remite a una víctima directa. Tras quien esa víctima, hay víctimas indirectas también, principalmente las niñas, los niños y los adolescentes. Las cifras del feminicidio, homicidio doloso, lesiones dolosas, entre enero y junio del 2020, comparado con enero y junio del 2021, nos revela que esto ha aumentado de una manera alarmante. Y por poner un ejemplo... Yo perdón que te interrumpa en esta parte, porque sé que son datos importantísimos, pero no quiero dejar de comentar algo porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, no quiero que nos dejes de comentar, yo creo, algo muy importante, que es cuáles son los principales proyectos que en este momento está encabezando desde el Comité Interinstitucional la ministra Yasmín Esquivel. ¿Qué proyectos tiene? Porque si no, se nos va el tiempo y no nos vas a terminar de comentar todo lo que estás haciendo en el Comité de Género. Muchísimas gracias, Maggie. Pues sí, este tema es un tema amplísimo, como tú bien lo has comentado, esta entrevista acerca de todos los aspectos relacionados con la violencia de género. Pero en el comité estamos trabajando intensamente en varios programas. Uno de ellos, por ejemplo, son las acciones de sensibilización y difusión con la conmemoración del 10º aniversario de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos. Tuvimos eventos importantes para sensibilizar y difundir los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Tuvimos congresos, estos paneles que participaron el doctor Eduardo Ferrer Magregor, participó Diego Valadez, participaron la presidenta de la Asociación de Juzgadoras, participaron varias magistradas. Tenemos también entre los proyectos, uno que por cierto tú iniciaste este proyecto, que es la entrega de la medalla María Cristina Salmorán de Tamayo, una iniciativa que se impulsó bajo tu gestión en la presidencia del comité con el propósito de reconocer a las juzgadoras mexicanas cuyas trayectorias jurisdiccionales destaquen por su esfuerzo, por su constancia, por su dedicación y aportación. Tenemos pendiente emitir ya la convocatoria, ya la tenemos lista, la vamos a emitir en los próximos días. Tenemos también las publicaciones a fin de incidir en la reflexión sobre temas y casos vinculados con el derecho de la igualdad y la no discriminación. Trabajamos en la producción de cápsulas cortas de difusión de temas relevantes con la finalidad de abonar en los procesos de sensibilización de igualdad de género, difundir la información relevante en temas especializados de género de manera directa, sencilla y clara al público que no es especialista en la materia. Tenemos también acciones para transversalizar la perspectiva de género. Se trabaja en la elaboración de un informe que consolida las acciones de cada institución integrante del Comité Interinstitucional para fortalecer el Poder Judicial de la Federación en la promoción de la igualdad, así como la atención a las personas de la diversidad sexual. Esta información nos permitirá dar continuidad e incidir en mayor eficacia a través de acciones que cada institución implementa. Tenemos también acciones para institucionalizar la perspectiva de género, lenguaje incluyente en cada una de nuestras dependencias, vinculación con actores estratégicos. Esta situación de desigualdad y violencia contra las mujeres en el país nos obliga a mirar hacia aquellos aspectos que desde el trabajo jurisdiccional contribuyen a su atención. Es por ello que es una profunda reflexión en el marco de las atribuciones del comité. Trabajamos en esta vinculación con actores estratégicos para aportar en la construcción de herramientas en el trabajo jurisdiccional. También te comento que en la 39ª sesión ordinaria del Comité Directivo de AMIG, que se celebró apenas el pasado 9 de julio, se presentó la estrategia de renovación del pacto, el Pacto Nacional para consolidar la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia, un pacto en el que tú trabajaste también intensamente. Yo estoy convencida que el pacto es un instrumento que ha reportado beneficios muy importantes, cuyo proceso de construcción y adopción desde las judicaturas del país sentó un importante precedente. Por ello, la iniciativa de impulsar su renovación a fin de actualizarlo e incorporar mecanismos de seguimiento y evaluación y rendición de cuentas capaces de reflejar los avances de la adopción de perspectiva de género en las resoluciones jurisdiccionales, la eficacia de los procesos de cumplimiento normativo y jurisprudencial en la materia. Trabajamos el pacto y hemos señalado que no puede haber pacto si no es con todas.
Y por otra parte, también estamos trabajando en la vinculación con entidades encargadas del cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva para brindar el acceso a la justicia a las mujeres y erradicar la violencia en su contra. Acciones para fortalecer esta transversalización de la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional y aspectos como la reflexión acerca de los mecanismos de tramitación de las medidas de protección para las mujeres que viven en violencia e impulsar el desarrollo de acciones encaminadas al rezago judicial, a la reducción del rezago judicial. Es proyecto que tenemos con InMujeres y con la CONATRI. No, bueno, estás haciendo una labor impresionante, la coordinación que estás estableciendo en el Comité Interinstitucional con los otros comités del Poder Judicial de la Federación y con todos los que conforman AMIG, pues realmente la renovación del pacto es lo que está haciendo, pues creo que la unión de todas y todos los juzgadores del país, pues se concienticen, como bien dice la recomendación 33 del Tratado Internacional CEDAW, que tengamos conciencia los juzgadores de lo que es la perspectiva de género. Yo creo que es una labor muy importante, muy bonita, muy loable, Yasmín. Yo te felicito por todo este trabajo, por todo este esfuerzo que evidentemente va a redundar en que este tramo que te toca recorrer en el Comité Interinstitucional, desde luego va a ser un avance muy, muy significativo. Ya desde este momento lo estamos viendo. Yasmín, desgraciadamente el tiempo se nos acaba y yo lo que te pediría es que antes de despedirnos, y por supuesto no sin antes agradecerte el que hayas aceptado esta entrevista para comentarnos todo el trabajo tan significativo que estás desarrollando en este comité que es excepcional, sobre todo por la labor que desempeña, si nos haces favor de mandar un mensaje a nuestro público televidente. Muchísimas gracias por este espacio, Margarita. Te aprecio mucho que podamos compartir con las personas que nos escuchan lo que estamos haciendo. La situación de desigualdad y discriminación sobre las mujeres, niñas y adolescentes que todavía prevalece, su peor manifestación, que es la violencia, nos exige redoblar esfuerzos a todos, actuar cada uno desde nuestros ámbitos de competencia para paliar con ella, abatir la impunidad, garantizar su pleno acceso a la justicia y la tutela de sus derechos. No cabe una actitud omisa de parte de autoridades, ni una sociedad indolente que invisibilice a sus mujeres. La desigualdad genera consecuencias que nos afectan a todos, no solo a quienes la padecen. Estamos no solo excluyendo a una mitad del potencial de esta nación, le estamos desconociendo su dignidad. Debemos aspirar a una sociedad igualitaria, a una democracia paritaria para tener una sociedad civilizada. Gracias, Margarita, gracias a la Barra por este espacio que puede platicar acerca de los temas de género. Gracias a ti, Yasmín, por habernos dedicado este tiempo, por habernos pues tenido la paciencia de platicarnos todo lo que estás haciendo en este comité, que para nosotros es muy, muy importante. Muchísimas. Y gracias a ustedes por estar una vez más en su programa. Agradezco muchísimo el favor de su presencia en este programa, en el que hemos tenido una espléndida plática acerca de lo que es el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, liderado en esta ocasión por la ministra Yasmín Esquivel Moza, que nos ha expuesto brillantemente lo que es este comité y los proyectos que se tienen para su desarrollo y para continuar con el progreso en la igualdad, en esta lucha de igualdad entre hombres y mujeres. Agradezco muchísimo el favor de su presencia y los invito a que también nos acompañen en el siguiente programa de esta emisión de charlas magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias por el favor de su presencia. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.